Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a nuestra primera sesión de esta nueva materia que es ecología. Dentro de esta materia de ecología vamos a ir tomando o retomando diferentes puntos que de alguna manera ya los abordamos cuando tuvimos nuestra clase de biología. Ahí ya fuimos hablando de varios conceptos importantes que son precisamente la base para lo que ahora sería la ecología. Recuerden que la ecología pues podría haber sido considerada como una rama de la biología. En esta ocasión vamos a ir hablando dentro de esta primera unidad acerca de cuáles son los niveles básicos de la ecología, cómo y por qué, así como desde cuándo comienza a estudiarse la ecología, a cómo se dan las relaciones ecológicas entre los seres vivos y los seres no vivos, y cómo se desprende del conocimiento y del estudio de estas relaciones entre seres vivos y no vivos, pues el conocimiento y lo que es la educación ambiental. Vamos a darle su justo valor a lo que sería la educación ambiental, que también vamos a identificar que es algo relativamente nuevo, que por desgracia, pues los problemas se han acentuado en estos últimos años. A lo mejor eran situaciones o cosas que hace 200, 300 años atrás y más, por supuesto, pues no teníamos. En la unidad 2 vamos a hablar sobre la dinámica de los ecosistemas que integran nuestra biosfera. Por lo tanto, vamos a identificar qué es biosfera, qué es atmósfera, qué es hidrosfera, la litosfera. Vamos a ir identificando primeramente las diferentes capas de la Tierra y después vamos a hablar de los diferentes ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímicos, es decir, cómo la naturaleza se ha dado a la tarea de reciclar absolutamente todos los elementos que no son indispensables directa o indirectamente a la vida. Vamos a continuar hablando de energía, vamos a hablar o vamos a retomar el proceso de la fotosíntesis que ya lo habíamos manejado en biología. Bueno, pues aquí vamos a retomar y a reforzar estos conocimientos. Y por último, en la tercera unidad vamos a identificar cuál es nuestro impacto ambiental, este negativo impacto ambiental que tenemos sobre todo el planeta, los seres humanos, y vamos a conocer el concepto de desarrollo sustentable y cuál es la importancia de empezar a de empezar a practicar ya este desarrollo sustentable. Vamos a identificar que si no comenzamos, pues va a ser muy tarde para que se reviertan todos los procesos negativos que hemos generado en nuestro ambiente, ¿no? Por eso entonces vamos a identificar cuáles son los recursos naturales con los que se cuenta en el planeta y cuál ha sido el impacto ambiental que tenemos los seres humanos en este proceso. ¿Qué es contaminación ambiental? ¿Cuáles son las causas de que se haya dado esta contaminación ambiental? Sus efectos y también cuál es la legislación que ya se está generando a partir de este deterioro ambiental, cómo México eh, hace o no hace, eh, lleva a cabo o no lleva a cabo funciones en pro del beneficio en este contexto ecológico, ¿sí? A grandes rasgos, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando entonces en estos meses en nuestra materia de ecología. Y para iniciar ya de lleno entonces con esta unidad 1, de acuerdo a lo que tenemos en la pantalla, vamos a comenzar a hablar
de ecología y ecologismo. Entonces, va a ser necesario que nosotros identifiquemos a qué nos referimos con estos dos conceptos, ¿no? El primero de ellos, el de ecología, como estamos mirando en la pantalla, y que además de todo ustedes ya lo conocen porque desde nuestros primeros años, desde la primaria, ya se habla de este tema tan importante, ¿no? La ecología. Nos dice aquí que es la ciencia que estudia las interrelaciones que se presentan en el medio ambiente y permite comprender la manera en que funcionan los ecosistemas. Yo decía hace ratito en la introducción cómo es que se relacionan los seres vivos con las cosas no vivas para formar una comunidad. En sentido muy resumido, un sentido muy sencillo o a grandes rasgos, eso es lo que vamos a entender por ecología, cómo los seres vivos se desarrollan a partir de las cosas no vivas, es decir, los seres vivos a partir de seres inertes, como qué cosas no vivas, el clima, la temperatura, el aire, inclusive la sombra. Es increíble, pero los biólogos han identificado que aspectos tan sencillos como la presencia o la ausencia de rayos solares va a generar diferentes tipos de vida. Entonces, esto es lo que, de lo que habla precisamente el ecosistema, ¿no? Tenemos que conocer cómo se dan los sistemas naturales y esto nos va a permitir tener una mayor comprensión precisamente de estas relaciones naturales, definir estrategias que nos ayuden a pues tener una relación sana con nuestro medio ambiente, ya que desgraciadamente desde la revolución industrial que se da en Europa allá a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues hemos estado explotando y sobreexplotando los recursos naturales, ¿no? Vemos hoy en día lugares, como esta imagen que tenemos en la pantalla, lugares completamente secos, desérticos, que a lo mejor apenas hace algunas décadas aún estaban llenos de agua y por lo tanto llenos de vida. Hemos deforestado, es decir, hemos quitado árboles, hemos talado grandes cantidades de árboles, no solamente para beneficiarnos de la madera, sino también para beneficiarnos de áreas extensas para muchas cosas, como por ejemplo el pastoreo de nuestros animales, que comer carne pues es una de las cosas más costosas que nosotros podemos realizar. Y en esta búsqueda de estar mejor en todos los sentidos, de tener comodidades, de tener mayor cantidad de alimentos, pues desgraciadamente hemos ido desgastando completamente la naturaleza. Y esto, dicen los estudiosos, no puede continuar así. No podemos seguir este ritmo de trabajo en este aspecto. De lo contrario, pues llegará un momento en que ya no podamos seguir adelante, ¿no? Nuestro desarrollo ha mermado no solamente nuestro lugar de vida, nuestra área de vida, sino también el lugar de vida, es decir, los ecosistemas de una gran cantidad de organismos, de seres vivos, no solamente plantas, sino también animales y seres microscópicos que ya en biología en un momento determinado pues estudiamos, ¿no? Bueno, hablábamos entonces de nuestro primer concepto, que es el concepto de ecología.
nos hemos dado cuenta que en nuestro afán incesante por dominar la naturaleza, pues le hemos causado una gran cantidad de daños, ¿no? Estos daños ambientales están clasificados en tres grandes áreas, aunque en realidad si somos más analíticos, si somos más explícitos, nos daríamos cuenta que son más los daños que hemos causado que los que están aquí proponiéndonos estos autores. Pero bueno, en términos generales y en grandes rubros, podemos darnos cuenta que este deterioro ecológico, como lo decía hace unos instantes, comienza por desgracia con la revolución industrial, cuando los seres humanos comenzamos primeramente a quemar grandes cantidades de madera, grandes cantidades de carbón, para satisfacer pues ciertas necesidades, para satisfacer ciertas demandas. Desgraciadamente, a principios del siglo XX, se descubren lo que ahora conocemos como combustibles fósiles, que no es otra cosa más que el petróleo. Siempre que escuchemos hablar de combustibles fósiles, estamos hablando del petróleo. Al inicio, en la primera parte de la revolución industrial, se obtenía energía a partir del carbón, posteriormente de algo que se conoce como coque, pero ya empezando el siglo XX se descubre la gran cantidad de energía que puede liberar el petróleo. Y es entonces cuando vemos ya un auge inusitado en la explotación de este producto. Pero sabemos que desgraciadamente al quemar carbón estamos liberando grandes cantidades de dióxido de carbono al medio ambiente, que ha traído como consecuencia pues un cambio en el clima. Pero bueno, por ahorita no vamos a ahondar mucho en este tema, lo vamos a hablar en las siguientes unidades. El segundo gran rubro de los daños causados, de los daños infringidos a nuestro medio ambiente, se va a dar a partir de la Segunda Guerra Mundial con los efectos de la radiactividad. Recordemos que para terminar esta Segunda Guerra Mundial se empieza a hacer experimentos con la energía nuclear. Desgraciadamente, no solo estamos hablando de las bombas lanzadas a Japón, a los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, sino también debemos considerar la energía nuclear que se liberó para hacer pruebas, ya que antes de lanzar las bombas se hicieron pruebas. Y a partir de ese momento, 1900, se me olvidó, 44, más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero a partir de esos primeros experimentos nucleares, a lo largo del mundo se han hecho muchos experimentos más, pero también ha habido muchos accidentes nucleares debidos a la utilización de la energía nuclear para generar electricidad. Entonces, cuando hablamos de los desastres radiactivos, no solamente nos referimos a la contaminación por las bombas, sino también por los instrumentos que se han utilizado a partir de la liberación de la energía nuclear. Y también un punto importante con el que le hemos dado a la naturaleza es al tratar de mejorar nuestros cultivos, hemos buscado diferentes caminos que desgraciadamente no han sido los mejores ni los más sanos. Y esto va muy de la mano con el empleo de pesticidas. El empleo de pesticidas para eliminar los insectos que dañan nuestros cultivos. Pero ahora sabemos que no solamente elimina a los insectos,
sino que también a los animales mayores, inclusive a los seres humanos, ¿no? Se han encontrado grandes residuos de pesticidas, tanto en seres humanos como en animales de granja que después consumimos. Entonces, esto es una cadenita verdaderamente destructiva. Pero, bien, decía yo, hemos empezado a contaminar el planeta desde la revolución industrial. Y más o menos también, por ahí más o menos a partir de este mismo tiempo, es que se ha iniciado el estudio sistematizado, el estudio científico de los procesos ecológicos. Hay muchos nombres relacionados con estos estudios, con estos procesos. Sin embargo, pues tenemos ya de manera reciente, ya en el siglo XVIII y el siglo XIX, personajes como tenemos aquí en la pantalla, George Buffon, ahorita hablamos de él, pero bueno, también les decía que ya desde la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, lo pienso en términos de Platón, ¿no? Platón, uno de los filósofos griegos más reconocidos, que también tiene por ahí algunos estudios que se pueden relacionar con ecología. Pero bueno, hablando ya, decía yo, del siglo XVIII, XIX, XX, en el siglo XVIII tenemos a George Buffon, que nació en 1707, perdón, 1707, sí, y murió en 1788. Él fue un hombre muy ilustrado, tenía conocimientos de matemáticas, pero también era abogado, y lo que a nosotros nos interesa en esta clase, pues es su conocimiento de la naturaleza. Es considerado uno de los primeros naturalistas que crea una historia, la cual se llamó Historia, perdón, crea un libro, crea una obra que se llamó Historia Natural. En este libro de Historia Natural, él nos habla sobre los conocimientos que había precisamente en el siglo XVIII sobre la naturaleza. Va a influenciar fuertemente los trabajos de personajes que nacen unos años después, como Georges Lamarck, perdón, Jean-Baptiste Lamarck, no sé dónde saqué Georges, es Jean-Baptiste Lamarck, y Darwin. Entonces, es considerado uno de los primeros naturalistas. Después tenemos a ver, ahí está, al reverendo Thomas Malthus. Él fue un inglés que se puede considerar que es el primer demógrafo. Demógrafo viene de demos, que es pueblo, y grafos, descripción. Quiere decir que fue una de las primeras personas en estudiar lo que sucede con el crecimiento de la población. Y los puntos que Robert Thomas Malthus nos propone son cosas verdaderamente interesantísimas, porque nos las propone en un momento en donde era muy difícil visualizarlas o preverlas en un futuro. Para resumirlo de manera muy sencilla, él en su obra Ensayo sobre el principio de la población, así se llamaba su libro, Ensayo sobre el principio de la población, hablaba de que si la población humana seguía creciendo exponencialmente, se seguía duplicando, triplicando, cuatriplicando, llegaría un momento en donde la Tierra no podría proporcionarle alimentos suficientes. Es decir, seríamos tantos seres humanos en el mundo que la Tierra no podría producir la cantidad necesaria para alimentarse, para alimentarnos. Esto lo propone a finales del siglo XVIII. Y sus contemporáneos, la gente que vivió al mismo tiempo que él, se mofaban, se reían de él. Decían que eso era una barbaridad, que era absurdo. Y por supuesto que iban a pensar eso sus contemporáneos.
ya que en la época en que él vive, pues la población humana era todavía relativamente pequeña, aunque ya se veía que empezaba a crecer exponencialmente. ¿Quién iba a imaginar que 200 años después de que Malthus propone estas ideas se iban a cumplir, se iba a volver realidad? Efectivamente, estamos en un punto en donde hemos desgastado tanto la tierra que estamos a unos pasos de que la tierra ya no produzca lo que necesitamos. Malthus no estaba equivocado. Ciertamente tal vez no sucedió en su época, pero no estamos muy lejos de que suceda un holocausto por hambre. El siguiente precursor de la ecología es el gran Jean-Baptiste Lamarck, quien nos formula la primera teoría de la evolución biológica. Él afirma que las especies fueron evolucionando, fueron cambiando, fueron transformándose en respuestas al medio ambiente y que estos cambios pues iban a ser heredados. Hay que señalar que si bien Jean-Baptiste Lamarck tuvo algunos errores a la hora de proponer su teoría, al menos se le reconoce porque ya es una teoría que se sale de lo religioso. Es una de las primeras personas, y esto fue muy difícil en su época, chicos, él es una de las primeras personas que propone que hay una evolución de las especies. Es decir, que los seres vivos no hemos sido siempre iguales, que no fuimos creados por un Dios a su imagen y semejanza y que desde el principio de los tiempos siempre hemos sido así. Él ya habla de que hay cambios y transformaciones. Tal vez en su época no fue tomado tan en serio, pero varios años después, también sus obras, sus ideas, su pensamiento va a ser retomado por Charles Darwin y Alfred, se me está yendo su nombre. Bueno, ahorita se los digo, compañero de Darwin. Muy bien, después tenemos a Alexander von Humboldt. Él es un alemán que vive, por cierto, ya no les dije Malthus. Malthus nace en 1766 y muere en 1834. Jean-Baptiste Lamarck nace en 1744 y muere en 1829. Y el gran Alexander Humboldt, quien tuviera dinero como estos amigos para viajar por todo el mundo recogiendo evidencias de todo esto, ¿verdad? Alexander Humboldt, al igual que los otros personajes, nacen en familias acomodadas, en familias ricachonas, y pueden permitirse hacer grandes viajes. Los viajes de Humboldt son bastante reconocidos. Él nace en 1769 y muere en 1859. Como les decía, fue un alemán que recorrió toda la zona de Sudamérica y también vino aquí a México. Va haciendo los primeros mapas de nuestro país, inclusive imagínense ustedes, un francés mapeando nuestro país. Y desarrolló las bases de la geografía física y de la sismología. Bueno, podríamos pasarnos horas hablando de toda la trayectoria de Alejandro von Humboldt. Pero bueno, estas observaciones, estos estudios nos dan pauta para la ecología, para el nacimiento de la ecología. Y hablábamos del gran Charles Darwin. Quien no ha oído hablar en algún momento de su vida de Charles Darwin, estando a favor o estando en contra, él es un naturalista inglés que también en su juventud, su papi le pagó un viaje por todo el mundo, un viaje que duró mucho tiempo, no me acuerdo cuántos años, y que bien aprovechó Darwin. Esto es importante señalar. Charles hace un recorrido por muchos lugares del mundo, recogiendo
diferentes especies, tanto de plantas como de animales, de insectos, fósiles, también recoge fósiles. Y cuando regresa ya finalmente a su patria, a su casa nuevamente, hace un análisis de todo, un análisis muy meticuloso de todo lo que trajo. Hace un, un estudio y entonces crea una obra que hasta la fecha pues sigue siendo muy, muy reconocida, ¿no? Que es El origen de las especies. Él nos trae ya de una manera fidedigna, de una manera pues digamos confiable, la idea de la selección natural, la idea de que todos los seres vivos han ido cambiando, transformándose, mutando a lo largo de la historia de nuestro planeta. Algunos conceptos que ya vimos anteriormente en biología se los debemos precisamente al gran Charles Darwin. Y aquí está Alfred Wallace. Alfred Wallace, contemporáneo casi de Charles Darwin. De hecho, se conocieron sus respectivos trabajos, se carteaban muy seguido. Alfred también hace un recorrido por todo el mundo, solo que él tiene menos suerte porque su barco naufraga y pierde muchas de las cosas que había recogido. Se cartea con Darwin y se dan cuenta que tienen ideas muy similares. Desgraciadamente, Wallace no tiene como el vigor para publicar sus resultados. Darwin sí, y el mundo pues llega a conocer más a Darwin que a Wallace, pero pues esta idea de la selección natural de alguna manera se las debemos a ambos. Muy interesante también, la verdad, la vida de Alfred Wallace. Y por último, pero ya no lo puse aquí, tenemos a Ernest Haeckel. Bueno, Charles Darwin, perdón, nace en 1809 y muere en 1882. Y el último que vamos a ver es Ernest Haeckel, de 1834 a 1919. También fue naturalista, él fue médico, pero también fue biólogo, filósofo alemán. Él va a introducir las ideas de Charles Darwin a Alemania y pues es a quien se le reconoce la utilización del término biología ya en tiempos modernos, y también el término de ecología, ¿no? Esta palabra de ecología se la debemos entonces a Ernest Haeckel. Tal vez valdría la pena por ahí hacer una biografía de Haeckel, pero bueno. Bien, continuemos, vamos a avanzar, vamos a hablar ahora sobre el ecologismo, ¿no? Ecologismo, bueno, como lo tenemos aquí en la pantalla, nos habla de que el ecologismo o el ambientalismo es una ideología orientada a proteger y minimizar el impacto de la degradación del medio ambiente a escala local e incluso a escala global. Actualmente es parte de la agenda política de muchos países del mundo. Es decir, ya a partir de los años 60, por desgracia, hasta entonces, nos damos cuenta que estamos creándole un gran daño a nuestro planeta. Y esto trae como consecuencia que muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, empiezan a tomar conciencia de este gran problema. Y pues a este hecho de identificar todo el daño y trabajar para revertir todos estos daños, pues es a lo que le vamos a llamar ecologismo. Muchas personas, muchas organizaciones públicas, privadas, políticas, ambientalistas, netamente, etcétera, han hecho mucho por
tratar de solucionar estos problemas. Entonces, a todas estas personas o a todos estos movimientos, a todas estas ideologías, le vamos a llamar ecologismo. ¿Sale? Bien. Vamos ahora. Ya para ir cerrando, para ir finalizando, vamos a comenzar a hablar de la ecología. Ujú. La ecología nos dice aquí tenemos que es el estudio a nivel individual, nivel poblacional, a nivel comunidad y a nivel ecosistema. Cuando cuando la ecología, cuando la ecología nos habla de nivel individuo, estamos hablando de lo que se conoce como autoecología, que estudia la relación del individuo y su ambiente. Si habla de la población, bien, cuando el objeto de estudio de la ecología se centra en una población, entonces estamos hablando precisamente de ecología de poblaciones. ¿Qué va a estudiar? Nos dice ahí la interacción entre las poblaciones y el medio ambiente. Pero si estamos hablando de una comunidad, entonces estamos hablando de cinecología, que estudia precisamente la interacción entre las comunidades y el medio ambiente. Y por último, si estamos hablando de los ecosistemas, estamos hablando de ecología de ecosistemas. Y su estudio se basa en el análisis de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos del medio ambiente. Que por cierto, vamos a hablar de eso ya en la clase siguiente. La relación entre los componentes bióticos y los componentes abióticos. Vamos a ver qué es eso. Para ir cerrando nuestro tema de hoy, vamos a señalar que la ecología es una ciencia transdisciplinaria e interdisciplinaria. ¿A qué nos referimos con que es una ciencia transdisciplinaria? Bueno, pues en primera instancia, hasta hace relación de que la ecología se ayuda, se auxilia con
otras áreas del conocimiento de la biología, como por ejemplo puede ser la botánica, la zoología, la genética, la fisiología. Recuerden ustedes que la fisiología es el estudio del funcionamiento de los organismos, ¿no? Cómo se dan los procesos de respiración, cosas que ya vimos en biología, o cómo se da la multiplicación de los seres, ¿no? Cómo se da la reproducción en los seres vivos. Entonces, esos son los procesos fisiológicos. La botánica, que es el estudio de de las plantas, todo tipo de plantas, o la zoología, que es el estudio de los animales, todo tipo de animales, tanto animales superiores como animales inferiores, o la genética, que es el estudio de los genes, acuérdense el estudio de la transmisión del ADN y del ARN, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que todo eso nos lleva al el estudio de las cuestiones de la herencia. Bueno, por eso se dice que es una ciencia transdisciplinaria, porque se apoya y se auxilia en áreas o ramas de la biología. Ya sabemos, y esto también lo vimos el cuatrimestre pasado, que la ecología es una disciplina de la biología. Por otro lado, también vamos a decir que es interdisciplinaria porque se auxilia de no solamente de las áreas de la biología, sino de otras disciplinas, como por ejemplo la física y la química. Cuando hablamos de cómo se va liberando la energía en los ecosistemas, pues estamos hablando de temas de física. También se apoya de la geología, cuando hablamos de la evolución de la Tierra, la geografía, que es el estudio de los diferentes paisajes, de los diferentes lugares, o en el caso de los seres humanos, las diferentes sociedades. De la climatología, para conocer los diferentes tipos de climas, de las matemáticas, por ejemplo, también, inclusive de la filosofía, de la economía, de la sociología, que a lo mejor no están aquí en esta imagen, pero se ayuda de esas disciplinas que pueden llegar a ser disciplinas en el área de las ciencias naturales, pero también de las ciencias sociales, ¿no? Esto que decía yo, economía, sociología, etcétera, pues allí estamos hablando de las ciencias. Bien, pues para finalizar, solamente me resta decirles que tienen dos tareas para entregar en esta unidad. La primera tarea es la realización de la actividad de aprendizaje número 1 que van a encontrar en el libro de ecología que ya les mandé. Y la segunda tarea es la realización de la actividad número 2. Estas tareas ya las encuentran en la plataforma con sus instrucciones adecuadamente especificadas. Por ahorita, aquí lo dejamos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en unos minutos a través de Zoom. Muchas gracias.